Ya seguimos en Modo País junto a ustedes y por supuesto que seguimos conversando sobre el tema del agua, ¿no? El gran asunto, por supuesto, que está sobre la agenda, pero que además refiere a una lucha histórica y a una disputa de varios años entre lo que es Uruguay y lo que es Argentina. Hoy en día, bueno, la discusión estuvo centrada en las opiniones que expresó de manera pública el presidente Alberto Fernández en el día de ayer, pero además hay un asunto de fondo que se viene, bueno, conversando desde hace varios meses a propósito del dragado de acceso al puerto de Montevideo. ¿Cuál es la intención de Uruguay? Bueno, extender esa profundidad de 13 a 14 metros, que hasta hace unos años estaba en 12. Pero Argentina ha respondido de manera negativa al proyecto uruguayo, por lo tanto se trabajó en una nueva respuesta. Vamos a profundizar sobre este asunto con Alén García, que es el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata y a quien ya recibimos aquí en los estudios de Modo País. Alén, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Es un gusto para mí estar acá, como siempre, sobre todo para conversar y explicar, dar la información que corresponde sobre asuntos tan trascendentes como este que tú mencionas. ¿Qué le parece si empezamos hablando de estas afirmaciones que realizó el presidente Alberto Fernández y ya nos metemos en el tema de esta disputa que hay con Argentina respecto al dragado de acceso al puerto de Montevideo? Fernández, bueno, señaló en el día de ayer que en Montevideo el agua no sale de las canillas, y por lo tanto, bueno, recibió una respuesta también de parte de la calle Pou. ¿Cómo tomó usted esas opiniones? Bueno, en primer lugar, no recuerdo un hecho similar. Desde que tengo memoria, no recuerdo a un presidente de la República Argentina que se refiera a un asunto interno de Uruguay y en estos términos. Yo comprendo que Argentina está en campaña electoral, pero el presidente Alberto Fernández, pienso, no tiene derecho a tener una actitud como esa, inmiscuyéndose en asuntos internos de nuestro país y de una manera que no fue precisamente la más acertada. Pienso que el presidente argentino es una muy buena persona, seguramente y sin seguramente hace lo mejor que puede por su país, pero sería conveniente que en lugar de hacer referencia a hechos que no son ciertos, ponga atención en asuntos comunes que tienen ambos países. Argentina y Uruguay tradicionalmente son países complementarios. En el proyecto artiguista ya sabemos lo que pensaba Artigas, hablaba de las provincias unidas del Río de la Plata. Artigas quería otro proyecto, por eso nunca regresó desde Paraguay, a pesar de que en alguna oportunidad, en dos oportunidades, le tendieron una alfombra roja. Pero estas actitudes realmente no corresponden. No corresponden porque son dos países hermanos que tienen que tener la actitud del abrazo y no de la zanja, de profundizar diferencias. De todas formas, valoro como muy positivo el hecho de que el presidente Alberto Fernández y su gobierno hayan brindado una ayuda por la sequía a Uruguay, que también tuvo una contestación muy acertada de parte del presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, en el sentido, primero, que se agradece. Segundo, que si las circunstancias lo ameritan, tenemos presente ese ofrecimiento, aunque esa planta potabilizadora y la planta que envasa en plástico el agua es de proporciones o de volúmenes de producción muy escasos si tenemos en cuenta esa capacidad con el consumo de Montevideo. De todas formas, es un registro de una donación que por ahora no se va a utilizar, pero por supuesto no se rechaza. Se tiene ahí por las dudas.
Ahora, entre los tantos asuntos bilaterales que obviamente competen al gobierno argentino y al gobierno uruguayo, ALEM, está obviamente la obligación del presidente Fernández de delegar a determinados representantes en lo que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, básicamente por una cuestión de tiempos, ¿no? Porque el presidente no puede estar en todos los temas. Hay representantes argentinos, por supuesto, que están intercambiando con los uruguayos, y allí lo incluyo a usted, en esta cuestión del dragado de acceso al puerto de Montevideo, que Uruguay tiene la notoria intención de extender esa profundidad a unos 14 metros, que hoy en día está en 13, con lo importante que puede ser ese metro de diferencia, ¿no? ¿Por qué Argentina rechazó el proyecto enviado por Uruguay y cuál fue un poco la explicación técnica que le pudieron dar desde aquí, como se reclamaba desde la vecina orilla? Bueno, en primer lugar, Argentina no rechazó el proyecto. Es un proyecto que está en trámite en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Bueno, pero pidió una explicación más sí, técnica, más elaborada, ¿no? Exactamente, a eso voy. Porque desde el periodo de gobierno anterior, Uruguay tiene la necesidad de tener el canal de acceso al puerto de Montevideo con una profundidad de 14 metros. Esto viene desde una nota del 2016 y en una sesión de CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata, en una sesión de CARP de 28 y 29 de mayo del 2018, en la misma sesión, Uruguay desiste de la explotación del 50% del Canal Magdalena. Argentina tenía y tiene mucho interés, como es de pública notoriedad, en el Canal Magdalena. Uruguay cede su parte, cede la mitad. En la misma sesión, ahí, al final del acta, se habla de que hay acuerdo entre ambas delegaciones para que la profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo sea de 14 metros. A tal punto que el presidente de la delegación de Uruguay en ese momento, el doctor Felipe Michelini, le agradece a la delegación de Argentina la actitud por haber accedido a que Uruguay profundice el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. ¿Qué pasó? El presidente de la ANP de la época, el ingeniero Díaz, en una deslealtad institucional con su gobierno y con su país, en vez de presentar un proyecto a 14 metros de profundidad, presenta uno a 13 metros porque al señor se le ocurre que no eran necesarios los 14 metros. Es decir, el ingeniero Díaz, presidente de la ANP de la época, desacata la voluntad del presidente Vázquez, la voluntad del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y del canciller de la República, Rodolfo Nil Noboa. Algo inédito, insólito en la vida institucional del país. Nunca en la historia hubo un desatino de esa magnitud. Bueno, el otro día Gandini hizo referencia a eso y él decía que en realidad el Frente Amplio había desaprovechado esa oportunidad de llegar a los tan ansiados 14 metros. Usted lo atribuye más bien a Díaz y no tanto a la administración anterior, o por lo menos a los representantes más altos del gobierno. El presidente de la época, el doctor Vázquez, el ministro Víctor Rossi y el ministro Rodolfo Nil Noboa tomaron la decisión para que en CARP se negociara a 14 metros. Y Argentina en ese momento estuvo de acuerdo. ¿Pero qué se aprobó? Un proyecto presentado por el presidente de la ANP de 13 metros de profundidad. Por eso hablo con todas las letras y con toda calma, además, como corresponde, de que el señor ingeniero Díaz, expresidente de la ANP, tuvo una actitud de deslealtad absoluta en el orden institucional y con el propio gobierno que él integraba, porque desacató una decisión política tomada al más alto nivel del gobierno, algo insólito. Hoy tenemos el problema. ¿Cuál es el estado de situación hoy? Argentina, en realidad,
no adoptó una posición de negativa. Simplemente, cuando se presenta el proyecto de ejecución de obra a 14 metros, con extensión hasta la isobata correspondiente, Pide más información, ¿no? pide más información. Sobre 29 temas específicos de orden técnico, Argentina pidió ampliación de información. Está en su derecho, está en su derecho. El 3 de julio pasado mandamos vía mail toda la información que Argentina solicitó. Y en papel, como lo requiere el reglamento y el mecanismo, o vía procesal, mejor dicho, de la CARP, hicimos entrega de planos en papel, de informes en papel, de notas, con un pendrive. Es decir, cumplimos debidamente con el procedimiento previsto en el Tratado de 1973, que creó a esta comisión, pero además lo fundamental es que cumplimos con el reglamento y con el mandato y con el deber que impone a cada parte el propio tratado. Es decir, Argentina pidió ampliación de información y gracias a un grupo de trabajo interministerial conformado por personal de la Cancillería, personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 3 servicios de la Armada. El SOMA, Servicio Oceanográfico, de Hidrografía y de Meteorología. Sí. La Escuela Naval hizo un trabajo estupendo con un simulador que tienen allí, excelente, primer nivel tecnológico, y también participó en esta tarea conjunta la Prefectura Nacional Naval. Se formó un equipo sólido que pregunta por pregunta, solicitud de ampliación por solicitud de ampliación, todas y cada una de las 29, bueno, tuvo una respuesta que va más allá de lo que indica el tratado. Está bien, Helen, pero acá la duda que se me despierta es, Argentina pide información que está en todo su derecho porque obviamente tenía determinadas dudas respecto al proyecto. Usted dice que bueno, no lo rechazó, pero sí es cierto que hace como una observación para decir, bueno, necesito más detalles, más información. ¿Qué es lo que ha pasado que se ha demorado tanto en el tiempo? ¿Le falta un oficio negociador al gobierno o es realmente un tema burocrático que hace que no se llegue a los 14 metros y realmente se haya demorado mucho más de lo previsto? Bueno, el procedimiento se demoró por diversas razones. Lo cierto es que gracias a las batimetrías que hizo el SOMA, al trabajo de la Escuela Naval y al aporte que hizo la Prefectura Nacional Naval, con la gente del puerto, profesionales y técnicos del puerto que también participaron, con técnicos y profesionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por supuesto con el aporte de profesionales de primer nivel de la Cancillería, conformamos un equipo que fue, diría yo, un ejemplo de cómo se deben armonizar los recursos del Estado, tanto sean materiales o humanos. El Estado tiene recursos múltiples, de muy buen nivel desde el punto de vista de los recursos humanos y desde el punto de vista de los recursos materiales. Muchas veces esos recursos están dispersos. Este trabajo que hizo este grupo, que dio respuesta más que satisfactoria a la inquietud de la delegación de Argentina, es un ejemplo de cómo se debe trabajar en el Estado. No duplicar tareas, no contratar y gastar dinero inútilmente contratando a consultoras externas, etc. En el Estado uruguayo tenemos prácticamente todo. Además, la UDELAR, la Universidad de la República. Entonces, esta situación de hoy, a juicio de la Cancillería y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a juicio de todo el gobierno, se considera que en virtud de las respuestas formuladas hace pocos días, el pasado 7 de julio,
Argentina se debería dar por satisfecha y no debería pedir más de lo que ya se le ha brindado, porque se ha incluso excedido a lo que prevé el propio tratado. ¿Qué prevé el tratado? Cuando se presenta un proyecto de estas características, la otra parte tiene derecho a oponerse solamente en dos situaciones. Cuando se perjudica la navegación, que no es del caso obviamente, y cuando se cambia el régimen, el sistema, el régimen del río. Ninguna de las dos causas que prevé el tratado para que una parte se oponga a la obra que propone la otra, bueno, no pueden oponerse válidamente. Esta es la última información que va a proporcionar Uruguay al respecto. Bueno, veremos qué tanto demora entonces esa respuesta de Argentina, esa devolución nuevamente a partir de esta información que le transmitió Uruguay. Bueno, si finalmente prospera o no esa extensión a los 14 metros como pretende el gobierno de nuestro país. Alem, le agradecemos este tiempo y bueno, le comento que se puede quedar porque en instantes vamos a estar hablando con Alejo Umpierres, el intendente de su tierra, así que tenemos mucho todavía aquí en Modo País, pero muchas gracias. Me voy a quedar a mirarlo acá atrás. Última frase, como una especie de mensaje, no corresponde que lo califique así, pero como un anhelo y también como una expresión de optimismo. Yo confío en el buen criterio del gobierno argentino y de los compañeros de la delegación argentina en la CARP. Tenemos excelente relación, muy buen trato como debe ser, y son todas personas, los 5 delegados de la delegación que representa a Argentina en la CARP, todos tienen excelente criterio, muy buen nivel intelectual y profesional, insuperable en todo sentido. Confío en que la respuesta va a ser razonable, conforme a la hermandad que une a una nación y a la otra. Muy bien, estaremos atentos entonces a esa respuesta del otro lado del Río de la Plata. Y bueno, allí pasaba junto a nosotros Alem García, que hoy es el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, que es la comisión administradora justamente de este río.